Segunda parte del seminario número 11 de mecánica ventilatoria y espirometría. Analicemos el rol del surfactante en la mecánica pulmonar. Analicemos primero el origen de la fuerza elástica pulmonar. Ya hemos mencionado la importancia de esta fuerza en la mecánica ventilatoria, pero ¿de dónde proviene? Analicemos el gráfico que se encuentra a la izquierda. ¿Recuerdan los gráficos de cardio en que hacíamos de presión en función de volumen? Y decíamos que la pendiente era la rigidez. En este caso haremos un gráfico de volumen en función de la presión, por lo tanto la pendiente será la distensibilidad. En este gráfico inflaremos y vaciaremos al pulmón con aire y luego con líquido, y veremos qué es lo que pasa. Llama la atención que el inflado con aire tiene una pendiente menor que el desinflado, por lo tanto lo que quiere decir es que es más rígido durante el inflado que durante el vaciado. Este fenómeno se llama histéresis. Esta diferencia se explica por la resistencia adicional que tiene el insuflado al tener que descolapsar las vías respiratorias para iniciar el insuflado. El otro hecho curioso sucede cuando al pulmón se lo insufla con líquido. Vemos que la pendiente de la curva aumenta, por lo tanto la distensibilidad pulmonar es la que aumenta. Esto no puede ser explicado solamente por la rigidez del tejido. Si el pulmón es el mismo, debe haber otro fenómeno que debe estar ocurriendo que explique el cambio de distensibilidad. Veremos cómo la tensión superficial es un importante componente de la fuerza elástica pulmonar. La tensión superficial es un fenómeno que se da en la interfase aire-agua. Las moléculas de agua que se encuentran en el seno del líquido no presentan fuerzas resultantes sobre ellas, ya que se encuentran rodeadas de otras moléculas de agua. Sin embargo, a las moléculas que se encuentran en la superficie no le pasan lo mismo. Al no tener otras moléculas por sobre ellas, presentan una fuerza resultante hacia abajo, hacia el seno del líquido. Esta fuerza genera otra fuerza opuesta, tangencial a la superficie del líquido, que es la tensión superficial. En una interfase plana, esta tensión superficial es paralela a la superficie del líquido, por lo tanto no presenta fuerzas resultantes. Ahora, ¿qué pasa en una superficie esférica? La figura la di vuelta a propósito para que vean qué es lo que sucede en un alveolo. En esta figura se puede observar que una tensión superficial en una superficie esférica presenta fuerzas resultantes hacia el interior de la esfera. El saco alveolar presenta una membrana líquida, por lo tanto presenta una interfase líquido-aire, lo que conlleva a una tensión superficial en una superficie esférica, por lo tanto presenta fuerzas resultantes hacia el interior que tienden a colapsarlo. Y este es el principal componente de la fuerza elástica pulmonar. En el experimento anterior, al llenarlo con líquido, desaparece la interfase líquido-aire y por lo tanto desaparece la tensión superficial, el principal componente de la fuerza elástica pulmonar. Por lo tanto, la distensibilidad aumenta. Olvidémonos por un segundo del alveolo y veamos qué le pasa a la tensión en la superficie de un globo en comparación a una pompa de jabón. En la superficie del globo, a medida que lo vamos estirando, se separan las moléculas y eso aumenta la tensión en su superficie. Sin embargo, en una pompa de jabón, lo que sucede es que a medida que se separan las moléculas, otras del seno del líquido pasan a ocupar el espacio y de esa manera la tensión superficial queda igual. Es decir, el reclutamiento de moléculas desde el seno del líquido a la superficie alivia la tensión superficial y por lo tanto queda constante. ¿Recuerdan la ley de Laplace? En este caso la utilizaremos para ver qué es lo que sucede en estas dos pompas. Como mencionamos recientemente, las dos pompas tendrán la misma tensión superficial.
por lo que la pompa de mayor radio tendrá una menor presión. Por lo que si la ponemos en contacto con una de menor radio, esta se vaciará en la más grande. Se estarán preguntando qué tienen que ver estas burbujas con nuestros alvéolos. Bueno, efectivamente nuestros alvéolos tienen diferentes radios. Entonces, si se comportasen como estas burbujas, los alvéolos de menor radio se vaciarían en los alvéolos de mayor radio. Por lo tanto, es necesario que la tensión superficial de nuestros alvéolos no sea constante y que varíe con el radio, cosa de que la presión sea la que se mantenga constante. Y esto es efectivamente lo que pasa. Los alvéolos de menor radio tienen el surfactante más concentrado. De esa manera, los alvéolos que tengan menor radio, el surfactante estará más concentrado y la presión se mantendrá constante. Esto no quiere decir que los alvéolos más pequeños tengan más cantidad de surfactante, sino que al reducir su volumen, lo tienen en una mayor concentración. Esto es lo que permite que en nuestro pulmón puedan convivir alvéolos pequeños con alvéolos más grandes. Analicemos ahora qué es lo que sucede con el flujo en las vías aéreas. Veamos qué le sucede al aire cuando entra en las vías respiratorias. De proximal a distal va pasando por secciones de ala transversa cada vez más grande, por lo tanto su velocidad es cada vez más baja. Recordando la fórmula de Reynolds, podremos entender por qué el perfil de flujo a nivel de la tráquea y vías aéreas superiores es de tipo turbulento o transicional, y en las vías aéreas más bajas es de tipo laminar. Sabemos que cuanto más desorganizado es el flujo, mayor costo energético tiene, por lo tanto, mayor es la resistencia. Es por esto que la resistencia de las vías aéreas superiores es mucho mayor a las vías aéreas inferiores. Cabe preguntarse si la resistencia es constante a lo largo del ciclo ventilatorio, y la respuesta es que no. A volúmenes pulmonares menores, el colapso de las vías respiratorias parcial aumenta la resistencia. A medida que el pulmón se insufla, el tejido circundante a las vías respiratorias tira de las mismas, aumentando su diámetro y disminuyendo su resistencia. Dicho esto, podemos ver que los determinantes de la resistencia de las vías aéreas son varios, entre los que se encuentran el volumen pulmonar, el perfil del flujo, el tono del músculo liso bronquial, que va a estar determinado por el tono simpático y parasimpático, la composición del gas alveolar, mediadores como la histamina, leucotrienos e irritantes de las vías respiratorias. Un último componente es la compresión dinámica de las vías aéreas que veremos a continuación. Veamos a qué nos referimos con compresión dinámica de las vías aéreas. Si le pedimos a una persona que haga una inspiración máxima y luego expire con diferentes grados de esfuerzo, y eso lo graficamos en un gráfico de flujo en función del volumen, veremos que al principio ese flujo es dependiente del esfuerzo. Es decir, esfuerzos más grandes producen flujos más grandes. Ahora, con volúmenes pulmonares más bajos, veremos que esas curvas se juntan, lo cual determina que ese flujo es independiente del esfuerzo. El hecho de que mayores esfuerzos no se traduzcan en mayores flujos implica sí o sí que mayores esfuerzos aumentan la resistencia de la vía respiratoria y por lo tanto el flujo se mantiene constante. Veamos qué es lo que está sucediendo. Como vimos al principio de la clase, durante la inspiración, tanto la presión intrapleural como la presión alveolar son negativas, lo que permite el ingreso del aire. De la resta de ambos, obtenemos la presión transpulmonar, que como vemos es positiva, lo que permite la apertura de las vías aéreas. Al final de la inspiración, la presión intrapleural es ligeramente un poco menos negativa,
y la presión alveolar es de 0, por eso es que no hay flujo. Si operamos nuevamente, vemos que la presión transpulmonar sigue siendo positiva. Ahora, ¿qué pasa si mediante el uso de la prensa abdominal hacemos una expiración forzada? Lo que sucederá es que la presión intrapleural se hará positiva. Como sabemos, la presión alveolar irá cayendo en dirección al flujo por la resistencia de las vías aéreas. En el punto en donde la presión de las vías aéreas caiga por debajo de la presión intrapleural, la presión transmural se hará negativo y por lo tanto se producirá el colapso de las vías aéreas, con el consiguiente aumento de la resistencia. Mayores esfuerzos implicarán aumento de la presión alveolar, pero aumentos proporcionales también de la presión intrapleural, generándose indefectiblemente la compresión dinámica de las vías aéreas. Veamos brevemente el estudio espirométrico y sus patrones básicos. En la espirometría le pediremos al paciente que haga una inspiración máxima y luego de esto una expiración forzada. Graficaremos luego flujo en función de volumen y volumen en función del tiempo. Midiendo el volumen total expirado, conoceremos la capacidad vital, pero también podremos medir otros parámetros, como el volumen expirado en el primer segundo o el flujo expiratorio pico. Mediante estos parámetros podemos diferenciar tres tipos de patrones: un patrón normal, un patrón obstructivo, característico de las enfermedades que producen aumento de la resistencia de la salida del aire, por ejemplo el EPOC o el asma, y un último patrón de tipo restrictivo, en donde el volumen pulmonar es el que está comprometido, sin aumento significativo de las resistencias de las vías aéreas. Ejemplo de esto podría ser una fibrosis pulmonar. Aquí en la filmina vemos un patrón normal. A la derecha se encuentra un patrón de tipo obstructivo, en la que lo típico es encontrar una capacidad vital conservada con un flujo expiratorio pico disminuido. El último patrón corresponde a un patrón restrictivo, en la que se ve claramente la reducción de la capacidad vital. Ahora vemos cómo se comportan estos tres patrones en los gráficos de volumen en función del tiempo. Como vemos, lo típico es que en el patrón obstructivo la capacidad vital se encuentre conservada con disminución del volumen expirado en el primer segundo, el BEF sub 1. En el patrón restrictivo también podremos encontrar disminución del BEF sub 1, pero sobre todo lo típico es encontrar una capacidad vital muy disminuida. Como tanto en los patrones obstructivos como restrictivos pueden observarse caídas del BEF sub 1, un parámetro adicional que se utiliza para diferenciarlos es la relación entre el BEF sub 1 y la capacidad vital forzada, conocida también como índice de Tifenox, en lo que en los patrones restrictivos estará normal o aumentada y los patrones obstructivos estará francamente disminuida. Esto es así porque en los patrones restrictivos la caída de la capacidad vital es mayor que la caída del BEF sub 1, lo que hace que el índice de Tifenox de normal o aumentado. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.